Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos operaciones con fracciones algebraicas. Bien, aquí tenemos una división de operaciones con fracciones algebraicas. Vamos a ir paso por paso. En este caso, vamos a trabajar sobre el numerador, es decir, sobre este paréntesis. En la próxima pantalla. Bien, en este caso, el paréntesis contenía esta operación con fracciones algebraicas. Lo primero que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo que va a estar ubicado precisamente en el denominador de esta fracción algebraica que tenemos que construir. Bien, en este caso tenemos que seleccionar entre estos cuatro denominadores y obviamente el exponente mayor es el de a la cuarta. Entonces descartamos los otros tres denominadores y seleccionamos a la cuarta. Lo ubicamos en el denominador y ahora aplicamos lo que hemos aplicado en los videos anteriores. Les recomiendo hacer clic en los enlaces para verlo. Pero en este caso lo explicaré paso por paso y lo dejaré escrito para que ustedes puedan tomar nota. Bien, vamos a escribir la división de el mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores, multiplicado por cada uno de los numeradores. Y lo voy a dejar escrito aquí, en este sector. Comenzamos por el primero. ¿Ven? Mínimo común múltiplo dividido el primer denominador. Y hacemos la cuenta, ¿ven? Multiplicado por el numerador, ¿lo ven? Mínimo común múltiplo, primer denominador, primer numerador. Se hace la cuenta y se pone el resultado. Y así voy a escribir todos los cálculos para que ustedes los tengan agendados. Pausen el video, hoja y lápiz y anótenlos. Bien, una vez que tenemos el mínimo común múltiplo dividido cada uno de los denominadores y multiplicado por cada uno de los numeradores, los volcamos aquí, en el numerador. Aquí están. Luego vemos que nos queda exactamente la misma división que nos presentaron al comienzo de operaciones con fracciones algebraicas, pero ahora con estas operaciones y este producto en lugar de esta división. ¿Ven? Multiplicamos por el recíproco del divisor. Aquí ocurrieron dos cosas. Primero, la división se transformó en producto y esta fracción se dio vuelta, es decir, se transformó
en su recíproca. Bien, ahora fíjense aquí. Tienen factor común entre estos dos términos. X cuadrado por x menos a, sumado al otro binomio. Y también sacamos factor común, a cuadrado por menos x más a. ¿Ven? Y ahora fíjense, el denominador lo transformamos en un producto. ¿Por qué? Porque aplicamos diferencia de cuadrados. ¿Y a qué es igual? A la diferencia por la suma de sus bases. Aquí tienen un enlace en el comentario de este video para que puedan verlo bien. Continuamos con el mínimo común múltiplo. Y fíjense lo que hacemos ahora. Cambiamos el signo del factor común del segundo término, porque los paréntesis son distintos. Esto lo pueden ver en el enlace de factor común por grupos que les dejamos abajo. Y al poder cambiar este signo del factor común, cambiamos los signos dentro del paréntesis. Ahora los paréntesis son iguales. Y se puede ir a la próxima pantalla y desarrollar esta parte. Completamos. Volvemos a escribir el ejercicio y lo que nos había quedado en la pantalla anterior. ¿Ven? Y según el caso de factor común por grupos, extraemos ahora el paréntesis x menos a como factor común. Y fíjense lo que queda. X cuadrado menos a cuadrado. Volvemos a completar. Y recuerdan, les dejamos un enlace de diferencia de cuadrados debajo en los comentarios. Fíjense que se puede simplificar x cuadrado menos a cuadrado con su igual, x menos a por x más a. ¿Por qué? Porque la diferencia de cuadrados es igual al producto de la diferencia por la suma de sus bases. Entonces, simplificamos. También a cuarta con a cuarta. Recuerden que las expresiones algebraicas iguales se pueden simplificar porque hay una multiplicación. Y son numeradores con denominadores. Fíjense ahora. El resultado es x menos a, que es el resultado final de esta división de estas operaciones con fracciones algebraicas. Si no están suscriptos, suscríbanse y vean todos estos videos, pero el consejo es que pausen los videos, los vuelvan a reproducir, hoja y lápiz, y lo practiquen bien, hasta entenderlo bien. De eso se trata el consejo en la próxima pantalla.